constituciones del siglo XX inauguran el denominado constitucionalismo social en el Perú. Se trató de un cambio fundamental con sus predecesoras, puesto que introducen derechos laborales y económicos, además de legislar para mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, prácticamente olvidadas en las anteriores constituciones. Esta es la historia de nuestras constituciones inclusivas. La Constitución de 1920 instaló una serie de principios que futuras constituciones adoptarían y perfeccionarían. Uno de ellos fue la protección del Estado a las poblaciones autóctonas, legalizando el reconocimiento de las comunidades indígenas y la imprescriptibilidad de sus tierras. Sin embargo, esta constitución duró poco. El principal motivo para desecharla fue que había legalizado la reelección presidencial inmediata, que permitió que Augusto B. Leguía gobernara 11 años, instalando la llamada dictadura constitucional, fórmula que sería retomada a fines del siglo XX durante el Fujimorato. Cuando cayó el oncenio producto del golpe de Estado del coronel Sánchez Cerro, el Congreso Constituyente, instalado en 1931, inició la elaboración de una nueva Carta Magna. Esta mantuvo la visión social de su antecesora, introduciendo mayores derechos laborales. De esta manera, minó la base social de los partidos de izquierda. Y con el propósito de vetar al APRA y el Partido Comunista, la Constitución del 33 proscribió a los partidos de organización internacional. De esta manera, los gobiernos militares de los años 30 y 50 tomaron las propuestas de la izquierda y las materializaron en obras concretas. Amparados en la Constitución, los militares consiguieron apoyo popular para mantenerse en el poder, ampliar los servicios estatales y llevar al país a periodos de crecimiento económico sobre las bases del comercio internacional y la exportación, aunque vulnerando libertades, en particular la libertad de expresión y participación política. La Constitución de 1933 instauró el derecho de sufragio, pero solo para los ciudadanos que sepan leer y escribir, hombres mayores de 21 años y los casados mayores de 18 años. Perdió la ocasión de otorgar el derecho de voto a las mujeres. Únicamente autorizó a las mujeres mayores de 21 años o las casadas que no hubieran cumplido esa edad sufragar en elecciones municipales. Y como no las hubo, las mujeres no votaron hasta cuando Odría dictó la Ley de Voto Femenino en 1950, votando por primera vez recién en 1955. Después de la de 1860, la del 33 es la segunda constitución más longeva de nuestro país. Fue reemplazada en 1979 por la Asamblea Constituyente. Esta constitución es una clara hija de su tiempo. Al ser la primera Carta Magna peruana posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece un récord en el listado de derechos fundamentales que deben ser garantizados. Incluye no solo el acceso universal a la salud y la educación, sino otros impracticables en un país con una amplia economía informal, como el seguro de desempleo. En buena medida, la Constitución del 79 llevó al extremo el constitucionalismo social, instaurado en la década de 1920. Uno de los aspectos positivos de esta perspectiva es que al fin se alcanzó el voto universal sin restricciones. También heredó una visión económica inclinada hacia el estatismo, debido a que la mayoría de industrias eran públicas. Esta situación limitaba un crecimiento orientado hacia la globalización del capital, y sus consecuencias se plasmaron en la crisis de los años 80. La Carta Magna de 1993 mantuvo la tendencia del constitucionalismo social. De hecho, establece que el Perú se enmarca en una economía social de mercado, pero moderando sus alcances y reduciendo el rol del Estado en la economía. Sin embargo, establece cambios fundamentales para introducir al Perú al mercado global. Uno de ellos fue equiparar los derechos del empresario extranjero con el del nacional para atraer la inversión. También instala la libertad de cambio, permitiendo que todos los peruanos podamos disponer de moneda extranjera y utilizarla a gusto personal. Estos y otros cambios permitieron que el país se insertara en el nuevo consenso global de la postguerra fría. Además, preserva derechos fundamentales como el acceso universal a educación y salud. Y a pesar de que el Estado peruano muchas veces no puede garantizarlos, aún así estos ideales se consideran junto a otros derechos como constitucionales. Esto es porque las constituciones son propositivas.
Es decir, que a pesar de las barreras, estas han de apuntar a un ideal nacional.